¿Y si todo lo que te han dicho sobre la historia del cristianismo está al revés? El cristianismo occidental no es el punto de partida, es solo un camino. Etiopía desarrolló su propio cristianismo paralelo, su propia tradición de escrituras y su propio registro intocado de la iglesia primitiva. Y ahora, después de años de silencio, los monjes etíopes finalmente han liberado un pasaje de resurrección traducido que desafía lo que la mayoría de los creyentes piensan que saben. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que este texto antiguo sea tan disruptivo para nuestra línea de tiempo? Número 1. La verdad antigua. La iglesia etíope de 2000 años que Roma olvidó. La conversión de Etiopía al cristianismo no fue un pensamiento posterior. Fue una decisión que remodeló un reino y reescribió silenciosamente parte del mapa de la iglesia primitiva. A principios del siglo IV, el rey Esana de Aksum, tutelado por el misionero sirio Frumentius, adoptó el cristianismo como la fe del Estado. Esa conversión tuvo lugar entre 320 y 330, colocando a Aksum en una línea de tiempo cristiana que corre paralela y, en algunos aspectos, por delante del mundo romano. Ahora observa la línea de tiempo. Roma no hizo del cristianismo niceno la religión oficial del imperio hasta el Edicto de Tesalónica en 380, un movimiento político de Teodosio I, que llegó más de medio siglo después de la conversión de Isena. En resumen, mientras Constantinopla y Roma discutían teología y ley, un poderoso reino africano ya había solidificado el cristianismo como práctica estatal. Eso invierte la historia habitual que se cuenta en las aulas, donde Roma parece el punto de origen natural. Si necesitas un artefacto concreto para mantener en tu mente, conoce los Evangelios de Garima. Estos manuscritos ilustrados en tinta morada Ge'ez han sido datados por radiocarbono por equipos asociados a Oxford y conservadores a rangos de antigüedad tardía, la mayor colección fuera de Etiopía, y el material cristiano, dependiendo de cómo se cuente, los manuscritos realmente llegaron fuera de las cajas. Las hojas individuales caen aproximadamente entre los siglos IV y VII, con un análisis que coloca a Garima II entre 390 y 570. Eso los convierten en contendientes para los libros de evangelio cristiano ilustrados más antiguos que sobreviven en la Tierra. Cuando colocas esas fechas junto al reinado de Aksana, surge una imagen de una cultura cristiana alfabetizada y artísticamente vibrante en Etiopía mucho antes de que la Europa medieval produjera sus grandes Biblias iluminadas. Esto importa más que por derechos de ostentación. La fe de Etiopía se desarrolló en suelos locales, moldeada por contactos siríacos y coptos, pero no reescrita por las modas teológicas europeas posteriores. Durante siglos, la Iglesia de Etiopía curó un canon que incluía obras perdidas, olvidadas o excluidas en Occidente. Preservó versiones de los evangelios y escritos apócrifos que nos dan ventanas alternativas a la creencia y práctica cristiana primitiva. Los académicos que estudian los cánones bíblicos etíopes enfatizan que la tradición etíope es su propia rama, no meramente un eco distante de las decisiones de Roma. Hay un punto geopolítico escondido en los hechos de los manuscritos. Aksum era un peso pesado comercial con sus propias monedas e inscripciones. Cuando sus gobernantes eligieron el cristianismo, lo hicieron como actores soberanos, no como conversos dentro de una esfera romana. El resultado fue una teología que evolucionó con prioridades locales, una liturgia moldeada por la lengua Ge'ez y simbolismo africano, y una cultura de manuscritos que protegía textos que otros perdieron en guerras, incendios de bibliotecas o más tarde, purgas doctrinales. Así que Etiopía no fue una nota de pie periférica a Roma. Fue un centro paralelo, donde el cristianismo echó raíces, floreció y mantuvo registros que desafiaron la narrativa ordenada centrada en Roma, que muchos de nosotros aprendimos en la escuela. La historia de Etiopía nos obliga a hacer una nueva pregunta. Si ya eran cristianos y producían libros sagrados,
¿Qué manuscritos antiguos preservaron que el resto del mundo perdió? Número 2. El archivo oculto. Libros completos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Etiopía no solo está guardando copias de obras perdidas. Para 2 de los libros antiguos más comentados, los manuscritos completos sobreviven solo en Ge'ez, la lengua clásica de Etiopía. El libro de Enoc y el libro de Jubileos aparecen como fragmentos en hebreo. Jubileos es un libro fascinante sobre el mundo del judaísmo del Segundo Templo y vale la pena leer por su valor histórico, en arameo y griego, con piezas importantes en los manuscritos del Mar Muerto. Pero cuando los académicos quieren el texto completo, acuden a los manuscritos etíopes, que ninguna otra comunidad ha preservado en su totalidad. Piensa en lo extraño que es eso. Durante siglos, la erudición occidental persiguió fragmentos en cuevas y armó reconstrucciones, mientras que los monjes etíopes cuidaban copias terminadas y legibles, que funcionaban como escritura viva dentro de sus iglesias. Los fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto muestran que estos libros eran importantes en el judaísmo primitivo, lo que significa que no eran curiosidades marginales, sino parte de una conversación religiosa seria en la era del Segundo Templo. Sin embargo, más tarde, el cristianismo occidental los trató de manera diferente por razones institucionales. ¿Por qué las iglesias occidentales los excluyeron mientras que Etiopía los mantuvo? La respuesta corta son las prioridades. Los concilios occidentales y los teólogos medievales favorecieron un canon moldeado por la claridad doctrinal y la autoridad centralizada, recortando textos que complicaban credos oficiales o amenazaban el control jerárquico. La lógica religiosa de Etiopía se movió de otra manera. La tradición tehuajedo valoraba la literatura visionaria, las genealogías cósmicas y la revelación contemplativa. Mantener a Enoc y Jubileos fue una elección teológica, no un escondite secreto. Fueron preservados porque la Iglesia de Etiopía los encontró espiritualmente útiles, no porque alguien los forzó a esconderse. Esto importa porque el contenido moldea la creencia. Enoc se lee como un antiguo manual de ángeles, orden cósmico y secretos divinos, y Jubileos reescribe Génesis con calendarios estrictos y énfasis morales que cambian la forma en que lees la ley y la historia. Estos no son adornos, reformulan orígenes, autoridad y escatología de maneras que otras tradiciones marginan. Mantener los textos completos significa que Etiopía conservó conversaciones teológicas enteras que fueron recortadas o perdidas en otros lugares. También hay un ángulo práctico. La supervivencia en Ge'ez significa que estos escritos fueron transmitidos a lo largo de diferentes líneas culturales y lingüísticas, protegidos de las cadenas de traducción europeas y de los incendios periódicos de bibliotecas y purgas doctrinales que remodelaron el registro textual occidental. Esa preservación es la razón por la cual los académicos modernos confían en los manuscritos etíopes para reconstruir el pensamiento judío y cristiano primitivo. También explica por qué, cuando los fragmentos surgieron entre los manuscritos del Mar Muerto, los expertos de repente tuvieron la confirmación de que las versiones etíopes eran testigos auténticos de un mundo textual más antiguo. Así que esto no es arqueología marginal o supresión misteriosa. Es un ejemplo vívido de cómo las comunidades religiosas eligen lo que cuenta como escritura y cómo esas elecciones cambian la historia que heredamos. El mundo entero se estaba preguntando sobre fragmentos, mientras que Etiopía mantenía silenciosamente libros completos que mapean una ruta alternativa a través de la fe primitiva. Y si estos dos sobreviven solo allí, ¿qué otros textos únicos guardaron los escribas etíopes? Pero aquí está lo que es aún más fascinante. En el canon etíope hay un libro completo sobre las enseñanzas secretas de Jesús después de su resurrección, que ninguna otra tradición preserva en ningún idioma. ¿Qué revela este libro y por qué no hemos oído hablar de él? Número 3.
Los 40 días que nadie conoce. Lo que Etiopía dice que Jesús enseñó en secreto. Lo llaman el Libro de la Alianza, Meshafa Kidan en Ge'ez, y en la tradición etíope funciona como un aula privada entre el Jesús resucitado y sus seguidores más cercanos durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión. En términos simples, este texto recoge enseñanzas post-resurrección que se centran en la transformación interior, la oración y el encuentro vivido con Dios, menos sobre reglas de la Iglesia y más sobre formación espiritual. Las entradas léxicas y litúrgicas lo describen como enseñanzas entregadas a lo largo de esos 40 días, y las iglesias etíopes han utilizado versiones de este material en liturgia y formación monástica durante siglos. ¿Por qué importan los 40 días? El número 40 lleva una carga simbólica pesada en la memoria judía y cristiana. Moisés ayunó en el Sinaí durante 40 días e Israel vagó durante 40 años. Los escritores del Evangelio dicen que Jesús apareció durante 40 días. Y Jesús por el diablo, y después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y enseñó sobre el reino de Dios. Esa cifra marca un periodo de prueba, revelación e iniciación. En la imaginación etíope, esos días no son un relleno entre la Pascua y la Ascensión. Son el crisol, donde los discípulos son recreados, donde el consejo secreto profundiza su capacidad de encontrarse con lo divino directamente. Eso explica por qué un libro entero centrado en ese tiempo sobreviviría dentro de una tradición mística. Déjame aclarar sobre el lenguaje de lanzamiento reciente que podrías ver en línea. Estos no son manuscritos completamente nuevos que de repente fueron desenterrados en una cueva. Estos son textos antiguos en guíes y tradiciones orales que los monjes etíopes han protegido durante más de un milenio. Lo que es nuevo para muchos espectadores occidentales es el grado de acceso y traducción que se está circulando ahora. Aún no hay una sola edición crítica moderna en inglés ampliamente aceptada que recopile y explique todo el Meshafa Kidan como las comunidades etíopes lo utilizan. Un puñado de académicos y traductores han trabajado en partes o textos litúrgicos relacionados, pero la erudición anglófona convencional todavía está rezagada respecto a lo que las iglesias etíopes siempre han sabido. Así que estamos viendo reconocimiento más que descubrimiento. Aquí es donde el marco de las dos cristianidades paralelas ayuda. El cristianismo occidental, moldeado por concilios, obispos y la construcción de imperios, dirigió gran parte de su energía hacia la claridad doctrinal y la coherencia institucional. Los debates canónicos y los sínodos preguntaron cómo una iglesia en expansión podría unificarse en un imperio político. El cristianismo etíope planteó una pregunta diferente. Estando fuera de la órbita política de Roma y nunca colonizado, la tradición tebajedo valoró más la experiencia visionaria, la angelología, los calendarios sagrados y la práctica contemplativa. Sus bibliotecas preservaron material visionario y apocalíptico porque ese material respondía a su pregunta sobre el encuentro en lugar de la organización. Por eso, los libros místicos permanecieron en el centro, en lugar de ser marginales. ¿Qué dicen estas enseñanzas cuando las lees? La énfasis es práctica y mística. Hay instrucciones extendidas sobre posturas de oración, sobre reconocer la presencia angelical, sobre interpretar visiones y sobre cómo la resurrección remodela la percepción del tiempo y la ley. El tono es menos jurídico y más terapéutico y escatológico. Enmarca la salvación como una transformación de cómo uno ve el cosmos en lugar de simplemente una solución jurídica. Para los monjes y las comunidades devocionales, eso importaba más que alinear cada línea con las fórmulas credales elaboradas en concilios siglos antes. Debemos dar crédito a los monasterios etíopes por conservar un mapa espiritual que corre paralelo al tratado greco-romano.
Sus manuscritos y enseñanzas orales preservan un conjunto de instrucciones post-resurrección que moldean una imaginación cristiana muy diferente. Y eso nos lleva al verdadero pivote. Si Etiopía mantuvo un libro sobre enseñanzas secretas después de la resurrección, ¿qué dice realmente ese texto sobre Jesús, la autoridad y cómo se acerca el reino? Esa pregunta es exactamente lo que separa las prioridades de Roma de las de Etiopía. ¿Qué elección única cambió todo? Número 4. Dos cristianidades paralelas. ¿Por qué hacen preguntas diferentes? El cristianismo no se desarrolló como una única línea recta. Se dividió temprano en dos experimentos paralelos sofisticados que hicieron preguntas diferentes sobre lo que la fe debería hacer. Una vía, centrada en Roma y Constantinopla, trató el cristianismo como un problema de unidad y gobernanza. La pregunta allí era cómo construir una única institución estable que pudiera mantener a diversos pueblos unidos bajo un credo y un conjunto de líderes. Esa lógica produjo concilios, credos y un canon moldeado por preocupaciones sobre la claridad doctrinal y la autoridad organizacional. No hay registro histórico de que el Concilio de Nicea en 325 decidiera el contenido de la Biblia. En el Concilio de Nicea, los reunidos intentaban definir la enseñanza escritural de la deidad. Los grandes movimientos formales sobre un canon occidental oficial vinieron más tarde, con concilios regionales como el de Cartago en 397, moldeando lo que el mundo romano finalmente aceptó. La otra vía, enraizada en lugares como Axum y preservada en la tradición ge'ez, hizo una pregunta completamente diferente. ¿Qué sucede cuando los creyentes priorizan el encuentro directo con la revelación visionaria sagrada y la práctica contemplativa sobre una estructura institucional uniforme? Etiopía no se sentó a la sombra de Roma. Cultivó sus propias respuestas en su propio idioma y liturgia. Eso resultó en un canon que mantiene libros que valoran la percepción mística y la visión cosmológica. Textos que los concilios occidentales tendían a dejar de lado, cuando su prioridad se convirtió en la uniformidad doctrinal, en lugar de la riqueza experiencial. El canon etíope Tewahedo es más grande e incluye material como Enoc, Jubileos y los únicos libros de la Alianza, porque esos escritos respondieron a las preguntas teológicas de Etiopía. Esta no es una historia de supresión o censura secreta, es una historia de diferentes prioridades intelectuales. Cuando los obispos occidentales luchaban con qué libros apoyarían una iglesia estable y de tamaño imperial, tendían a excluir escritos que complicaban fórmulas credales o sugerían modos alternativos de autoridad. Mientras tanto, las iglesias etíopes, nunca absorbidas en la política eclesiástica europea y nunca colonizadas, mantuvieron un canon más suelto y generativo porque sus preocupaciones apremiantes eran cómo las personas encuentran a Dios, cómo la liturgia moldea la vida mística y cómo las comunidades administran textos visionarios a través de las generaciones. Esa elección es deliberada y teológica, no accidental. La corrección histórica importa porque aclara un mito común. Nicea resolvió la teología, sí, pero no eliminó las tradiciones textuales competidoras por decreto. El canon romano occidental se coalesció más tarde en sínodos regionales y debates teológicos, mientras que lugares como Etiopía continuaron evolucionando de manera independiente. Sus manuscritos ge'ez y bibliotecas monásticas se desarrollaron fuera de las cadenas de traducción europeas, lo que significa que conservaron conversaciones teológicas que los concilios occidentales nunca priorizaron. Esa vida textual independiente explica por qué la colección de escrituras etiopía se ve tan diferente y por qué los académicos deben tratar ambas trayectorias como válidas, serias e internamente consistentes. Entonces, ¿por qué importa esto ahora? Porque en 2025, las preguntas espirituales que la gente hace están cambiando. Muchos buscadores están menos interesados en respuestas institucionales
y más interesados en experiencias directas, prácticas espirituales y textos que abren horizontes internos. El canon preservado de Etiopía ofrece una alternativa viva, una tradición que construyó teología en torno al encuentro, en lugar del orden administrativo. Comprender esa división nos ayuda a ver que la historia del cristianismo no es un solo camino hacia la verdad, sino un mapa ramificado, y que la rama que Etiopía podó y cuidó durante siglos podría proporcionar precisamente las herramientas que un mundo moderno inquieto está buscando. Entonces, ¿qué elección única moldeó todo lo que la Iglesia Occidental mantuvo y todo lo que Etiopía preservó? Número 5. ¿Por qué esto importa ahora? La crisis espiritual que la religión occidental nunca vio venir. Si alguna vez te has sentido desconectado en la Iglesia, o como si el viejo modelo de orar, obedecer y repetir simplemente no funcionara más, no estás solo. Millones de personas en Occidente están dejando iglesias tradicionales cada año, no porque hayan perdido la fe, sino porque anhelan algo diferente, algo vivo. No quieren doctrina, no quieren jerarquía y no quieren una lista de verificación de arriba hacia abajo para la salvación. Lo que quieren es experiencia. Quieren encontrar lo sagrado directamente. Y aquí es donde Etiopía silenciosamente invierte la narrativa. Durante más de 1700 años, los monjes etíopes han estado preservando textos que hablan exactamente a esta hambre. Estos no son manuales polvorientos de reglas o credos, son místicos, visionarios y profundamente experienciales. Guían al lector hacia encuentros directos con lo divino, prácticas contemplativas y conocimiento esotérico que el cristianismo occidental, a pesar de todo su poder, en gran parte ha marginado en favor de la estructura, la jerarquía y el control institucional. Puede que estés pensando, espera, ¿estos textos son completamente nuevos? No exactamente. El propio Haile Selassie autorizó la impresión y distribución de la Biblia etíope en la década de 1960. Estos pasajes estuvieron disponibles todo el tiempo. Haile Selassie, emperador de Etiopía, vuelve a ocupar el punto focal del interés mundial. No estaban escondidos en cuevas ni prohibidos por sociedades secretas. Pero durante décadas, Occidente no prestó atención. El zeitgeist espiritual simplemente no estaba listo. Ahora, el momento es perfecto. Los buscadores modernos están haciendo las mismas preguntas que los monjes etíopes hicieran hace 1700 años. Y finalmente, hay un puente entre esas preguntas y las respuestas preservadas en estos textos. Es más que solo tiempo. Incluso el lenguaje en sí mismo lleva una profundidad oculta. El ge'ez, la lengua original de estos manuscritos, es denso y matizado de maneras que la traducción solo puede insinuar. Cada oración, cada símbolo y cada expresión contiene una resonancia espiritual que requiere siglos de estudio cuidadoso para ser completamente descubierta. Es por eso que el debate sobre 81 frente a 88 libros no es solo académico. El canon etíope es una tradición viva, es flexible, evolutiva y abierta a la interpretación, a diferencia de los sistemas doctrinales fijos que muchas iglesias occidentales imponen. Piensa en ello por un segundo. Mientras la religión occidental se construía sobre «cree esto, obedece aquello y serás salvo», el mundo fuera de las paredes de la iglesia ya estaba evolucionando. La gente anhela más que sermones. Quieren visión, misterio y revelación. Quieren sentir lo sagrado de una manera que evite la burocracia, los rituales y los manuales impresos. Y Etiopía ha estado ofreciendo eso silenciosamente todo el tiempo, preservado por monasterios y monjes que nunca necesitaron conformarse a los estándares o tendencias occidentales. ¿El resultado? De repente, lo que antes era oscuro, ahora se siente revolucionario. Los textos son antiguos. Sin embargo, resuenan con las preguntas que los exploradores espirituales de hoy están haciendo.
La experiencia mística que el Occidente en gran medida abandonó está viva y esperando. Quizás estos manuscritos contengan ideas sobre la naturaleza de lo divino que los buscadores modernos han anhelado, pero nunca tuvieron acceso, hasta ahora. Así que aquí está el punto crucial. No es que estos textos sean completamente nuevos. Es que la conciencia occidental finalmente está alcanzándolos. Esta es la tormenta perfecta de historia y hambre moderna. Siglos de sabiduría preservada se encuentran con una generación hambrienta de profundidad espiritual. ¿No es asombroso pensar que lo que la gente en Etiopía valoraba hace 1700 años es exactamente lo que muchos de nosotros hemos estado buscando en 2025? Mientras piensas en eso, aquí está la verdadera pregunta que debemos hacernos. ¿El monasterio es real? Los monjes preservaron este conocimiento y los textos sobrevivieron a guerras, invasiones y siglos de descuido. Pero, ¿qué deberías hacer realmente con esta información? ¿Cómo cambian estos pasajes la forma en que ves la espiritualidad, la religión y tu propia búsqueda de significado? Y si la verdadera revolución no son libros prohibidos o textos secretos finalmente revelados, y si es darse cuenta de que la humanidad siempre ha conocido lo divino de diferentes maneras. El cristianismo occidental eligió reglas, claridad y doctrina. El cristianismo etíope eligió misterio, experiencia directa y sabiduría viva. ¿Ambos son verdaderos? ¿Podrían las respuestas que hemos estado persiguiendo todo este tiempo estar ocultas en tradiciones que ignoramos? ¿Qué pasa si realmente comenzamos a prestar atención? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido interesante.